Oye, qué terrible esto que sucedió en Corea con este ferry del cual el capitán había dicho que era el pasaje más seguro. Sí, hombre. Sí. En mala hora se le ocurrió. La mala hora. Hacer esa. Ese comentario lo había hecho creo que hace 2 o 3 años en relación a que algunas personas no deseaban viajar en el ferry, pero él aseguraba que era el transporte en ese momento más seguro, por lo menos eso es lo que creía él. Pero la misma presidenta de Corea ha hecho declaraciones y ha señalado como responsables de este accidente en el que murieron muchísimos niños, o por lo menos están desaparecidos. Más de cerca de 200 pasajeros están todavía desaparecidos. La misma presidenta señala como responsables a la tripulación, tomaron malas decisiones, no tuvieron una respuesta adecuada a la crisis que se presentó, habían desviado el ferry de la ruta que tenían señalada. Sí, la ruta que tenían señalada original. La tripulación es la que decide, pero desde luego es el capitán quien toma la responsabilidad y dice la última palabra. En esto resulta hasta una burla del destino que el capitán sea uno de los sobrevivientes, y las imágenes lo muestran como un hombre tranquilo, incluso en el momento del rescate, tranquilo, casi indiferente ante esta desgracia. Más que tranquilo, indiferente. Sí, y pareciera ser que la frase que algunos capitanes han dicho de que su nave es la más segura, augura un desastre. Hay que recordar que en la desgracia del Titanic también se mencionó esto, que era el insumergible, que era el que iba a resistir todo, y ándele por mentiroso, ahí está. Y ahora este hombre, tiempo atrás, hace la misma declaración con el fin de motivar a que tomen este medio de transporte, y resulta también una desgracia tremenda, de una dimensión que no era necesaria esta desgracia. Esto fue provocado, y fue provocado por el hombre. Además es un paso, un cruce, un estrecho. Todos los estrechos en este caso entre la península de Corea y Japón son muy tempestuosos, son aguas muy difíciles, muy corrientes muy violentas, son peligrosas, ¿eh? Para un ferry, que es un barco frágil, de motor lento y de uso porque tenía su posiblemente sobrepasaje. Tienen que ser barcos muy fuertes, sólidos. Muy bien sólidos. Lo que fue impresionante es que gracias a no sé si gracias, pero fue impresionante que las redes sociales estuvieron prácticamente en el instante transmitiendo señales. Eso fue, eran puros adolescentes los que estaban a bordo. Sí, impresionante la forma en que se dispararon las redes y se dio inmediatamente a conocer la desgracia. Y los jóvenes, una vez más, pues son los protagonistas junto con la tecnología. Hablábamos al principio del programa de cómo la sensibilidad para las bellas artes, la música, la poesía, la pintura, estaba desapareciendo en las nuevas generaciones. Sin embargo, hoy vemos que gracias a que estos jóvenes manejan con una habilidad impresionante, se pudo dar la voz de alerta y más o menos tener un rescate considerable. No el deseado. Lo deseado es que nadie hubiera fallecido o hubiera desaparecido, pero gracias a estos chavos que dominan todo, inmediatamente empezaron a lanzar voces de auxilio. Hubo algunas imágenes del momento justo en el que se están hundiendo, que todavía llegaron a las cuentas, el internet y demás de algunos familiares de los mismos muchachos que estaban tomando allá adentro. Ahora resulta que el encargado de seguridad ya se ahorcó, y que ellos habían tratado de evitar todo esto, no dejando salir a los jóvenes para mantenerlos con vida unos cuantos minutos en los que llegaba la ayuda, pero resultó peor. Los dejó atrapados. Por eso decíamos que había sido una mala decisión, una mala estrategia. De principio a fin. Mira, la intervención en crisis, que se habla en psicología, es en el momento o horas después para ayudar al sobreviviente. Pero aquí la mala decisión y la mala estrategia habla de la pésima preparación. El mantener a un grupo de gentes cautivas en el momento
del siniestro no te garantiza la sobrevivencia, al contrario, existe una mayor probabilidad de que fallezcan a que sobrevivan. Si tú abres las compuertas en manada, órale, a sus propios recursos, pero si tú los mantienes cautivos, el mismo pánico los puede llevar a crear un problema colateral que conlleve la muerte entre los empujones y el deseo de ser el primero. Recuerdo uno de los dramas más terribles durante el terremoto aquí en la Ciudad de México, en donde unas religiosas impidieron la salida de unas jóvenes en un colegio y estas chicas fallecieron. Y fue una mala decisión y fue una falta de sentido común. Yo no puedo mantenerte en cautiverio por muy responsable que sea de tu vida mientras las horas laborables están en mis manos. Yo abro la compuerta y luchen por sobrevivir. Sí, además debe tener por reglamento pues los elementos para sobrevivir en el mar, ofrecerse a lanchas salvavidas mismo, que está muy frío. Hay un cierto plazo en que pueden sobrevivir y ahí llegó rápido el rescate. El rescate, sí. Es una zona muy transitable. Sí, el capitán comete 2 errores imperdonables por los que uno de ellos por los que la presidenta de Corea del Sur lo quiere acusar de asesinato, porque los deja salir 40 minutos después. No lo quiere acusar, lo está acusando. Bueno, hace 40 minutos después de que empieza a hundirse el barco es cuando permite que se mueva la gente. Que porque según esto, según el capitán, como no había llegado la ayuda, pues prefería tenerlos ahí cautivos. Y otro es que es de los primeros en dejar el barco. Sí, o sea, lo que es imperdonable, porque se supone que el capitán muere con su nave, ¿no? O sea, ese tiene que ser el último que abandone. Sí, y la presidenta estaba muy consternada cuando se dirige al pueblo coreano y a todo mundo, porque todo el mundo estaba presente en la conferencia que ella dio. Convocó. Y la verdad es que los muertos, la cantidad de personas que han sido rescatadas, los cuerpos que han sido rescatados y los desaparecidos son prácticamente la mitad y la mitad. Sí. Entonces, algo estuvo muy mal. Este capitán, si no se suicida, seguramente se va a pasar el resto de su vida en la cárcel. No sé si hay pena de muerte en Corea. No, que yo sepa, pero claro, no deja de ser una desgracia y sí implica una penalidad, pero no creo que llegue a pena de muerte. Pues fue una tragedia terrible, pero lo más terrible fue esa imagen. Nosotros estamos a miles y miles de kilómetros de Corea. Muchas gracias. Pero quienes lo estaban viendo en ese instante y estaban comunicados con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos, debe haber sido el infierno. Estar viendo lo que sucedía y además de hablar a emergencia, hablar al puerto, hablar a las... ¿Qué otra cosa podían hacer? Y estar viendo cómo la situación iba avanzando, iba haciéndose más grave cada momento. No, es que eso debe haber sido la puerta del infierno. Terrible, terrible, porque no puedes hacer nada. Ni siquiera dar palabras de aliento, porque no hay palabra que te consuele en un momento en el que tu vida corre peligro. Y desde el puerto le estaban dando indicaciones al capitán y el capitán, en su soberbia, exacto, no quiso tomar ninguna de las medidas que le estaban indicando. Sí, ya con el antecedente del ferry italiano, del crucero italiano, de un capitán también irresponsable, el Concordia, deja que pensar sobre cómo están seleccionando a los capitanes de este tipo de transportación. Que la mayor parte de los paseantes en ese eran jóvenes, en ese ferry eran niños, niños de primaria o de secundaria, no sé. Secundaria. Sí, qué terrible.